Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final de este programa pueden encontrarlo completo o pueden encontrar algunos apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa. En primer lugar, la corresponsal de Clarín de Buenos Aires, Paula Lugones. Bienvenida como siempre a este programa. Buenos días. Pablo Pardo, corresponsal del diario El Mundo de Madrid, bienvenido también. Muchas gracias. Y Muni Jensen, analista política del Club de Prensa, bienvenida igualmente. Muchas gracias. Y quiero empezar con usted, Muni, porque la primera noticia tiene que ver con Venezuela, país donde hubo elecciones el pasado 6 de diciembre. Se estaban escogiendo a las personas que iban a ocupar los 167 escaños de la Asamblea Nacional del Parlamento, en donde hasta esos comicios hubo mayoría del chavismo, mayoría oficialista. Según el resultado conocido, la oposición consiguió 112 del total de escaños, con lo cual puede hacer prácticamente lo que quiera, tiene potestad para hacer una gran cantidad de cosas la oposición. Sin embargo, ahí están en juego, ahí están en disputa y en discusión las elecciones de 4 integrantes de la Asamblea Nacional, 3 de ellos de la oposición, con lo cual la oposición no tendría los 112 de los que se habla, sino 109. Sin embargo, a partir del momento en el que se instaló la Asamblea Nacional, se consideró que estaban los 112 y no 109, con lo cual el pasado lunes el Tribunal Supremo de Venezuela, la Corte Suprema de Justicia, tomó la determinación de declarar en desacato al Parlamento. Está claro para el chavismo y para el gobierno del presidente Nicolás Maduro que ahora va a tener una gran oposición en el Poder Legislativo, en la cabeza del Poder Legislativo, pero ahora la Corte Suprema de Justicia, cuya mayoría domina, o cuya mayoría está dominada por el chavismo, en el número de magistrados, pues ha dictado esta resolución con respecto a la Asamblea Nacional. ¿Es esta un exceso del poder de parte del chavismo contra el poder legislativo elegido por los venezolanos el pasado 6 de diciembre? Porque además en los últimos 9 años, según cuenta la BBC, no ha habido un solo fallo, una sola sentencia de la Corte Suprema contra el gobierno, cosa que parece rara en cualquier democracia del mundo. Claro que es un exceso de poder. Lo que pasa es que el hecho de que la oposición tenga razón en este caso y esté reflejando la voluntad del pueblo venezolano no quiere decir que puedan gobernar. Y lo que han mostrado en su primer día de actividades es que están absolutamente bloqueados por el gobierno de Maduro. Y yo no sé qué pensaban. Yo creo que el triunfalismo o el triunfo de la oposición venezolana rápido se apagó la emoción porque se dieron cuenta de que no hay mucha posibilidad de que puedan ellos adelantar la agenda que tienen, sobre todo si la agenda tiene como dentro de sus principales puntos es, aparte de liberar los presos políticos y tomar unas medidas económicas, pues tratar de bajar a Maduro del poder. Es muy difícil pensar que una agenda de un parlamento opositor tenga curso, sobre todo en un país como Venezuela, donde los poderes, cuando se obtienen democráticamente, como en este caso, se le aplican unos contrapoderes igualmente digamos, efectivos. Entonces, la tiene difícil la Asamblea. No sé cómo van a poder gobernar un país que en este momento está con un pronóstico de contracción económica del 7%, que es muy conservador, con un petróleo que está otra vez por los $30 el barril, donde hay una emergencia económica que no tiene que declararla Nicolás Maduro para que todos los venezolanos se den cuenta que existe. Y mientras se pelean, creo que los venezolanos están sufriendo cada vez más. Paula Lugones. Bueno, esto creo que muestra que el gobierno está dispuesto a usar todos los mecanismos posibles para frenar el avance de la Asamblea, ¿no? Y con este gesto del tribunal, que como vos bien decías, no ha fallado jamás en contra de los intereses del gobierno, muestra que ha logrado, al menos por estos días, su cometido, ¿no? Porque lo que se ve en estos días en Venezuela es que hay un gran vacío de poder. Como Muni decía recién, el triunfalismo de los primeros tiempos de la oposición, que se venía un tiempo nuevo, con nuevos presupuestos, con la liberación de los presos políticos. Ahora realmente con esta jugada del gobierno, con un tribunal que él es adicto y que ha reformado últimamente para que no haya ningún tipo de dudas de que le va a seguir siendo fiel, realmente pone en duda la institucionalidad y creo que agrava aún más la institucionalidad y deja a Maduro con un vacío de poder que por supuesto es la situación que más le conviene para estos tiempos.
Y como decía Muni, esto se ve agravado por la crisis económica en Venezuela. El Financial Times en las últimas horas dice que según Morgan Stanley el precio del barril de petróleo puede bajar aún más a los $20, cuando hace algunos años estaba en $100 y está todo el mundo gritando del susto en las economías, todos los ministerios de Hacienda del mundo porque está a $30. Sí, llegó hasta los $140 incluso, lo cual es una de las cosas que explican en cierto sentido el éxito económico del presidente Chávez a finales de la década del 2000 al 2010. Desde luego esto es un problema muy serio y, digamos, el propio Nicolás Maduro culpó a la crisis económica de lo que él denominó un golpe democrático, que es una expresión que yo no acabo de entender muy bien cómo se puede hacer un golpe democrático cuando la oposición ganó en las elecciones a la Asamblea Nacional. Desde luego esto es un problema absolutamente fundamental porque por más, además, que digamos desde ciertos sectores del madurismo se eche la culpa de la bajada del precio del petróleo a una especie de conspiración dirigida desde Estados Unidos, esto en realidad es, como diríamos en España, una tontería como la Catedral de Burgos, porque quienes están bombeando petróleo ahora mismo es Arabia Saudí, para perjudicar en primer lugar a Irán y en segundo lugar a los propios Estados Unidos. El precio del petróleo, según Goldman Sachs, va a caer hasta los $20, va a continuar en los $20 durante mucho tiempo y probablemente mucha gente dice que hasta la segunda mitad de este año no empiece a subir, y aunque empiece a subir será muy poco, con lo cual los venezolanos van a tener tienen ante sí verdaderamente un escenario político absolutamente terrible, de completo bloqueo institucional, del presidente aislado en su palacio emitiendo decretos y la Asamblea Nacional haciéndole la oposición. Cambio de asunto, Muni. Esta noche aquí en Estados Unidos, a las 9 de la noche, hora de esta ciudad de Washington, de la costa este, tendrá lugar ante una sesión conjunta, ante un plenario del Senado y la Cámara de Representantes, el último discurso del Estado de la Unión que va a pronunciar el presidente Barack Obama. Obama tomó posesión del cargo el 20 de enero del año 2009 y lo deja el 20 de enero del año 2017, del año entrante, pero esta es la última comparecencia del presidente ante las dos cámaras, según decía, en donde él va a contar qué está pasando en Estados Unidos, va a rendir un informe al país y seguramente tratará de delinear un poco lo que es su legado. Se ha dicho que el presidente Obama piensa hablar en primer lugar de que Estados Unidos ha salido de una crisis económica. Cuando él recibió el poder, el desempleo estaba en alrededor del 10%, actualmente está en el 5%, es decir, en la mitad, por una parte, y además va a decir que este país puede superar el terrorismo. Algún asesor de Obama, sin ser citado por su nombre en un medio de comunicación, dijo: el presidente va a manifestar que es más fácil morir ahogado en una bañera, en una tina en Estados Unidos, que morir en un acto terrorista en territorio estadounidense. Básicamente eso. El discurso del Estado de la Unión fue una costumbre que comenzó el propio George Washington, primer presidente de Estados Unidos, el 8 de enero del año 1790. Posteriormente el tercer presidente, Thomas Jefferson, porque el segundo fue John Adams, abolió la costumbre, entre otras cosas porque no le gustaba hablar mucho en público a Jefferson, y esto fue retomado ya en 1913 por el presidente Woodrow Wilson, y desde entonces prácticamente todos los presidentes han continuado con la tradición. El nombre de Estado de la Unión, él lo puso, como tantas cosas en este país, Franklin Delano Roosevelt en su discurso del año 1941, cuando dijo que estaba describiendo el Estado de la Unión. ¿Será que eso es lo que va a decir Obama? Porque también han dicho que este va a ser un discurso distinto, y tratándose de la última comparecencia del presidente, pues puede que haya algo raro. Lo que llama la atención de los discursos del Estado de la Unión de Obama es lo intrascendentes que resultan siendo. El que ha sido y famoso por ser un gran orador no ha pronunciado ningún discurso memorable. Esperemos que esta sea la vez en donde recordemos el discurso de Obama. Él ahora en sus últimos meses de gobierno le ha parecido, creo que parece que ya le está gustando ser presidente y ha gobernado con más soltura y con más un poco más de autenticidad. Él tiene dos metas esta noche. Uno es defender y vender su legado, y el segundo es pavimentarle la carretera a Hillary Clinton, que si bien se ve bastante libre, no está garantizada su triunfo. Hay algunos asuntos que están en este momento comentándose en los medios. En primer lugar, sí dicen que va a ser en vez de una lista de mercado de todos los logros del año y los retos que quedan pendientes, va a ser un discurso con un tono distinto y con una retórica un poco más macro y no solamente meterse en los detalles.
Por otro lado, ahí siempre para mirar el balcón de la primera dama, quién está acompañándola, eso cada puesto tiene un simbolismo importante, son generalmente un recetario de los triunfos y las derrotas de Barack Obama. Hoy habrá un puesto libre, un puesto vacío para las víctimas de la violencia por armas de fuego, que es un mensaje poderoso que está dando Obama desde el balcón. Por otro lado, hay un nuevo presidente del Congreso, Paul Ryan, que reemplaza al bronceadísimo John Boehner, que siempre estaba detrás de él en los últimos discursos. Es una nueva figura en el Partido Republicano, algo que es llamativo. Y por otro lado son los temas que va a mencionar. Se espera que va a ser una especie de recuento de cómo superó Estados Unidos la crisis económica, de la situación de empleo que ha mejorado tanto, y los asuntos pendientes como el porte de armas, como el cambio climático, es lo que hasta ahora se rumora sobre el discurso de esta noche. Pablo Pardo. Sí, precisamente Paul Ryan ayer se dirigió en Twitter a la audiencia, un poco urbi et orbi, digamos, planteando una cuestión que yo creo que revela muy bien cómo está el debate político en Estados Unidos y el grado de participación ciudadana, porque preguntaba a la audiencia en Twitter de qué color debía ser su corbata hoy, si roja o azul. Ah, importante. Sí, desde luego. Esto bueno, hemos discutido en esta campaña también sobre los tacones cubanos de Marco Rubio. De Marco Rubio, usaban unas botas parecidas a las de los Beatles, con un tacón bajo y ancho que descubrimos, pues, bueno, se llamaban históricamente tacones cubanos. Yo personalmente no sabía. Pero... Pues Ryan sigue Club de Prensa, evidentemente. Sí, yo creo que yo estoy de acuerdo con Muni. Una cosa curiosa, digamos, es que de una forma mucho más estructurada y mucho más legal y sin el grado de tensión que se produce allí, pero esto es, lo que va a pasar hoy es un poco una situación muy típica de los sistemas presidencialistas y similar a la que hay en Venezuela. Es decir, un presidente y un legislativo que no se hablan. Digamos que, bueno, aquí el presidente nunca ha acusado al legislativo de ser un golpe de Estado, pero el legislativo sí que ha tratado de deslegitimar al presidente constantemente, todas las veces que ha podido, pues se reúnen, digamos, ¿no? Y evidentemente si este legislativo, porque en Estados Unidos las normas son mucho más claras, pudiera, o la oposición si pudiera iniciar un procesamiento político a Obama para echarlo del cargo, no nos cabe la menor duda de que lo harían, vamos, ahora mismo. Entonces, bueno, digamos que va a hablar a un Congreso que le odia y va a hablar a un Congreso al cual él desprecia, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que en esa situación Obama se va a centrar mucho, fundamentalmente, en sortear al Congreso, pasar por encima del Congreso y dirigirse a la opinión pública con sus últimas iniciativas en su último año de mandato, que desde luego no van a contar con el apoyo del Congreso. Es decir, va a ser claramente pues, armas de fuego, probablemente alguna referencia a establecer relaciones diplomáticas verdaderamente plenas con embajador permanente, etcétera, con Cuba, tal vez levantamiento del embargo. Y, como comentaba Muni, yo creo que es muy significativa la gente a la que Michelle Obama va a tener a su lado durante el discurso. Es decir, tenemos un inmigrante mexicano, que es un dreamer, que es una persona que ha cursado estudios aquí a pesar de ser de origen, digamos, ilegal. Va a tener un indígena de Alaska, va a tener una persona que le envió una carta por la reforma sanitaria, una mujer que se graduó en las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, un refugiado sirio, precisamente en un momento en el cual en Estados Unidos se está hablando de no admitir a los sirios, o de echar a los latinoamericanos directamente. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido va a ser un discurso muy más que centrado en la política del día a día, en su legado y efectivamente, como comentaba Muni, en fijar el marco, en fijar el cuadro para Hillary Clinton, que está teniendo una campaña electoral mucho más, aunque todavía sigue siendo la favorita, mucho más complicada de lo que inicialmente pensábamos. Paula Lugares. Bueno, pues mis colegas realmente han descrito un panorama bastante específico de lo que va a pasar. Yo creo que
va a marcar. Estoy esperanzada de escuchar a un Obama más auténtico, porque en el último año se ha visto como un Obama un poquito más enojado, ¿no? Con como que da la sensación de que se hartó de tener esta relación ríspida con el Congreso, se siente frustrado y está, en las últimas grandes medidas, está como gobernando a decretazo limpio, como diríamos en la Argentina, ¿no? En grandes temas que realmente a él le importa, y que se viene, la batalla que se viene, como el tema de las armas. Vos mencionabas el terrorismo, ¿no? Que había un artículo ahí del New York Times que es más probable morirse en una tina o en una bañadera o partido por un rayo que ser víctima de un atentado terrorista aquí en los Estados Unidos. Pero lo que pasa es que eso la gente no lo siente. Acá la sensación, y también se percibe en la calle y se percibe en las encuestas, el 50% de los estadounidenses tiene miedo de ir a un lugar público, tiene miedo de tomarse un subte, mira, revisa todo el tiempo a ver si hay paquetes, vive en este último año sobre todo, y después del atentado de San Bernardino más aún, vive con esa sensación de inseguridad. Bueno, el gran desafío también de Obama, aparte de estos temas que mencionábamos y que mencionaban mis colegas también, es tratar de convencer a los estadounidenses que de alguna manera Estados Unidos sigue siendo un país seguro y que a la vez él es eficaz y que va a hacer todo lo posible por luchar contra el terrorismo. Esa balanza tiene que ser muy justamente medida, me parece que es el gran desafío de esta noche. Ya regresamos al Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Paula, hay noticias de Argentina y además están muy destacadas en su periódico, en Clarín, porque durante 14 días se fugaron 3 narcotraficantes de las cárceles argentinas. Un país donde además las cárceles supuestamente pueden recibir a 20.000 reclusos, a 20.000 prisioneros, pero allá hay 35.000. Bueno, ese es un mal que tienen muchísimos países del mundo donde hay una sobrepoblación en las cárceles, donde además viven prácticamente en un infierno los presos. Se trataban estos 3 hombres de Cristian Lanata, Víctor Schillaci y Martín Lanata. Huyeron, fue una fuga realmente de película, atravesaron ríos, alguno de ellos se volcó en un automóvil y demás. El gobierno del presidente Mauricio Macri, que llegó al poder muy recientemente, hace pocas semanas, pues ha culpado un poco a las autoridades penitenciarias del régimen anterior, de los 12 años de gobiernos de los Kirchner. Y en cambio los señores que tienen que ver con los Kirchner dicen que esto es culpa del nuevo gobierno porque son realmente unos novatos. ¿Qué hay detrás de todo esto? Porque parece ser la primera crisis seria que enfrenta Macri. Definitivamente es la primera crisis seria que enfrenta Macri y empañó de alguna manera su primer mes de gobierno. Lo que está detrás, que no mencionaste, es que estas 3 personas no son 3 narcotraficantes comunes. Están condenados a prisión perpetua por haber matado a 3 supuestos compradores o narcotraficantes de efedrina, que estaban vinculados al negocio farmacéutico. ¿Sí? De efedrina, como ustedes saben, es un compuesto químico muy importante para las drogas sintéticas, para fabricar drogas sintéticas como las metanfetaminas, etcétera, que están muy de moda. Y la Argentina se podría importar libremente durante toda la época del kirchnerismo, a diferencia de otros países donde es imposible, está prohibido importarla. Estas personas están acusadas de asesinar a estos 3 empresarios que se dedicaban al negocio de la efedrina. Desde la cárcel, uno de estos detenidos acusó al jefe de gabinete de Cristina Kirchner, ¿sí? Aníbal Fernández, y candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, de ser el instigador de ese crimen, de ser el cerebro de ese crimen y de estar involucrado en el negocio de la droga. O sea, no eran solo 3 narcotraficantes que se dedicaban a eso, sino que había hecho una acusación directa contra una figura política importante de la Argentina. ¿Y cómo se fugaron? En el medio de la Navidad, podemos decir cinematográfica, en el medio de la Navidad, ¿cómo se fugaron? Con una pistola de juguete, por la puerta principal, con un auto que no le andaba y lo tuvieron que empujar. Así, de esa manera, con esa brutal impunidad, se escaparon, anduvieron por los campos, llegaron a visitar a la mamá, le robó el auto a la suegra. Esto lo que demuestra, y en teoría estaba toda la policía buscándolo, esto lo que muestra
es que no solo la corrupción que hay en el sistema penitenciario, sino también las distintas fuerzas y tironeos internas en las distintas fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Santa Fe, donde finalmente los atraparon. Y realmente toda una cuestión de quién sigue controlando ese gran monstruo que es la seguridad de la provincia de Buenos Aires. El kirchnerismo todavía ahí sigue pisando fuerte, y es el principal desafío que Macri ahora tiene que enfrentar. Porque, bueno, manejar la seguridad de la provincia de Buenos Aires, donde está creciendo el narcotráfico, realmente es algo que preocupa mucho a la ciudadanía y al gobierno también. Muni Jansen. Qué lástima que se ocultó esta noticia que parece de película con la recaptura del Chapo, porque exacto, realmente pasó un poco inadvertida por algunos días por lo cinematográfico que ha sido lo del Chapo, pero también como en México sí ilustra, como dice Paula, la corrupción dentro del sistema penitenciario y la corrupción de la policía. También hay rumores, y no sé si sean infundados o no, de que la policía le dio pistas falsas al gobierno para anunciar la captura de 2 de estos narcotraficantes cuando no los habían capturado, como en un ánimo de desacreditar a Macri. Eso es una página del libro que estaba en este momento empezando a abrir y a destapar Mauricio Macri después de 12 años de kirchnerismo, donde seguramente cada 15 días le va a saltar realmente un problema serio, un contrapoder serio y desafíos que quizás él durante su campaña no se imaginaba. Lo que es tremendo es lo de la suegra, ¿no? Porque se escapa tu yerno, que encima no es de tener ninguna intención ni ninguna ilusión que se escape, y te roba el coche. Vamos, o sea, Bueno, otra humillación. Bueno, cambio de asunto para un comentario de un minuto de Pablo. Murió David Bowie el fin de semana. El músico británico con 69 años había sacado su último disco al mercado el viernes, 2 días antes de morir, y realmente llama la atención la cantidad de artículos diciendo que Bowie, aquí está en un periódico económico, el Financial Times, David Bowie en carátula hoy, está el New York Times también, por supuesto, pero hay un artículo de Igor Pascual en El Español, una página web en España. Pascual es un guitarrista de esa nacionalidad española, y dice que Bowie, que además fue artista y muchas otras cosas más, es más importante para la historia de la música y fue más revolucionario que los Beatles. ¿Usted está de acuerdo? Bueno, yo escribí el obituario de David Bowie y creo que en el mundo, y creo que soy la única persona que pudo meter a David Bowie con Pink Floyd, porque una de sus últimas actuaciones fue cantando una canción de Pink Floyd, lo cual indica dónde están mis fidelidades en este sentido. Yo me acuerdo que en este sentido es muy curioso, cada vez que se muere alguien famoso siempre ganas un buen titular diciendo que era más importante que los Beatles. Me acuerdo en el periódico en el que trabajo, en El Mundo, salió un titular cuando murió Lou Reed diciendo que era más importante que los Beatles. Me acuerdo que Michael Stipe, el cantante de REM, de R.E.M., dijo que los Monkees eran más importantes que los Beatles. Bueno, cuando creo que hace poco estuvo precisamente en Argentina David Gilmour, el ex líder de Pink Floyd, y le preguntaron si Pink Floyd era el mejor grupo de la historia, y dijo que el mejor grupo de la historia eran los Beatles. Y es verdad, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Último asunto en este minuto y medio. Hay un mapa que publica el Foro Económico de Davos, en donde se comparan el tamaño de las economías de varios países del mundo con el tamaño de las economías de los 50 estados de Estados Unidos. Lo pueden ver ustedes ahí. Por ejemplo, la economía colombiana es equivalente a la economía del estado de Washington, en la costa oeste de los Estados Unidos. La del Brasil a la de California. La de Holanda a la de la Florida. La de Canadá a la de Texas. ¿Qué piensa usted de este mapa? Y la de España a la del estado de Nueva York. Me encantan, estos mapas son muy divertidos. Yo estuve tratando de buscar a la Argentina y no la encontré por ningún lado. Les aviso, se estima que hay más o menos, tiene un PBI de 560.000 millones de dólares, pero no se sabe bien, porque las cifras del PBI de la Argentina no se conocen. Las estadísticas han sido dudosas en los últimos años, así que por eso no figuramos ni en este mapa. España es Nueva York. Sí, aunque yo creo que si se le aplica el tipo de cambio de ahora, España es menos que Nueva York incluso. Sí, son unos mapas muy bonitos. Yo, por ejemplo, he hecho en falta que no esté Rusia, porque Rusia sí que sería Nueva York. Pero de todas formas hay que tener en cuenta que también estos mapas dan una idea muy bruta, digamos, muy
vasta de lo que es una economía no cuenta en lo que puedes comprar con el dinero en cada país. Me parece que hay una perspectiva genial de cómo Estados Unidos son 50 países que incluyen al Brasil, a países enormes, a Canadá, y da realmente la perspectiva de su tamaño. Y que Colombia, a mí me enseñaron, era el tamaño de Texas y California juntos, pero su economía es la del estado de Washington. Pero el área de Colombia. Gracias a los tres, a ustedes los espero mañana en Club de Prensa.